Ok, Gálatas capítulo 5. Amén, hemos estado trabajando, ¿cierto? Seguimos en este estudio, hermano, de la palabra de Dios tan precioso y tan sospechoso. ¿Sí o no? Muy sospechoso ese estudio. Yo no sé cuántos se han dado cuenta de eso. Es muy sospechoso. ¿Por qué el Señor, oiga, nos quiere tener tan alineados? ¿Por qué? ¿Usted qué piensa? ¿Ah? ¿Por qué nos está poniendo como tan en orden el Señor últimamente a través de la palabra? Gracias a Raulito, qué bueno verlo, y gracias a los hermanos que están aquí, amén, para la predicación, que Dios les bendiga. Y yo sé, hermano, que Dios está llamando a muchos para la predicación. Qué bueno verlos y qué bueno ver a los hermanos que llegan temprano a la oración el día domingo. Estamos orando los días martes a las 6 de la mañana, jueves el ayuno, viernes a las 6 de la mañana y domingo a las 9 de la mañana. Y los lunes de 9 a 11 de la noche estamos aquí en vigilia también. Y qué bueno, estuvimos un precioso grupo el lunes pasado, ¿sí o no? Los que vinimos, y estuvo hermoso. Entonces, ¿por qué será que el Señor nos está tratando con este tema, cierto? ¿No será que el Señor nos quiere ordenaditos porque nos quiere recoger ya? ¿Usted qué piensa? Es muy probable, ¿cierto? Yo creo que Gálatas 5, 22 y 23, ¿cuántos se lo saben de memoria? Apréndase versículos de memoria. Si usted no quiere sufrir de Alzheimer, empiece a usar su cerebro. Hermano, cuando usted empieza a aprenderse cosas, eso es una contra el Alzheimer. Entonces, dice, mas el fruto del Espíritu es... Léalo ahí, por favor. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, apréndaselo de memoria, hermanos, es la pereza mental. Amén, apréndaselo de memoria, ¿cierto? Y ya, si usted ya se lo sabe, qué bendición, apréndase otro. Usted no va a pasar al siguiente año, no va a poder entrar a esta iglesia si no se sabe esos versículos el próximo año. Esto va a ser así nos vamos a poner aquí exquisitos también. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo con estas 9 valores o 9 virtudes? Oiga bien, que no son otra cosa, estas 9 virtudes o 9 valores no son otra cosa que el carácter de Jesucristo. Amén. No es nada más que eso, ¿cierto? Que el carácter de Jesucristo que quiere ser formado ¿en dónde? En el vecino, ¿no? En nosotros, ¿cierto? El año pasado estudiamos uno de esos. ¿Cuántos se acuerdan cuál estudiamos el primero? ¿Dónde están las mujeres? Ah, cierto. Estudiamos el amor, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que hay varios tipos de amores, ¿cierto? ¿Cuáles son? El ágape. Oiga, el hermano, el primero que dijo fue el eros. De la abundancia del corazón. Oh, tremendo, ¿cierto? Entonces, el ágape, el eros, dicen las hermanas por aquí. El filial. ¿Qué más? ¿No más? Bueno, se aprendieron 3 de 4. Y el estorge. Acuérdense que estoy. Entonces, y dijimos que en el amor filial y en el amor eros, que el amor es el sentimiento que nos mueve a desear que la persona amada alcance su realización. Ese es el amor. Entonces, ¿dónde están las mujeres aquí solteras? Sí me gusta, Rosita, un avivamiento. ¿Dónde están las solteras? No, ayer estuvieron de reunión, están haciendo un sindicato aquí las solteras. Vamos a nombrar a William de presidente de ese sindicato. Que eso quede en acta, por favor. Entonces, mire, hermano querido. Entonces, ellas estaban reunidas ayer. Yo no me imagino una reunión de mujeres solteras peligrosísimas. Eso. Entonces, el amor es ese sentimiento que nos mueve a desear que la persona amada alcance su realización. Ese, no es nada más. Amén. En junio de este año, estudiamos un tema muy importante. ¿Cuál de estos? La paz. La paz. Empezamos a estudiar el 30 de mayo y todo junio estudiamos la paz, ¿cierto? Y aprendimos que si mantenemos la paz de Dios,
No tendremos ¿qué? Miedo en el corazón, ni confusión en la mente. ¿Cuántos desean la paz del Señor? Y así tú no vas a tener ni miedo en el corazón. La gente anda con miedo. ¿Usted no ha visto que la gente anda con mucho miedo hoy en día? La gente le tiene miedo a morirse. Ok, en julio, el mes pasado, hablamos de ¿qué? Del gozo. Y dijimos que el gozo era el 11º mandamiento de esta iglesia, ¿cierto? Que está en 1 de Tesalonicenses 5:16. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos. Así dice la palabra, ¿cierto? Y algo muy importante que aprendimos es la diferencia entre alegría y gozo. ¿Cuántos ya saben cuál es la diferencia? Entonces usted siempre debe estar con gozo. No te dejes robar el gozo de nadie, hermano querido. Cuando el enemigo logra robar el gozo a través de tu pareja, de tu cónyuge, de tu amigo, de tus hijos, ya estás desarmado, ¿cierto? Y dijimos que la alegría era exógena, o sea, depende de las cosas exteriores, y que el gozo es endógeno, es interior, lo produce el Espíritu Santo y cambia aún las cosas a nuestro alrededor. ¿Cuántos lo creen? Yo creo eso, lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Isaías 55:1. Léelo conmigo, por favor. ¿Qué tal le parece ese versículo? Eso es mucha belleza. A mí me encanta ese versículo. Yo no sé a ustedes, ¿cierto? ¿Qué les parece esa promoción? Yo creo que supera las de agosto, ¿sí o no? ¿O no? Yo creo que supera inclusive el Black Friday, ¿es que llama? Es que el inglés se me ha ido perdiendo un poco ahí. Tenemos que hablar en estos días un poco más, Laura, para que el inglés se nos perfeccione. Laura, entonces con Laura maneja varios idiomas también. Entre políglotas nos entendemos aquí. Y supera, hermano, el Viernes Negro. ¿O no lo supera? Venid, porque nosotros nos mantenemos quejando ¿de qué? ¿De qué nos mantenemos quejando? De dinero. Esa es la queja que usted mantiene siempre. Es más, yo me doy cuenta cuando le han pagado, porque llega hasta contento. Mira, le pagaron. ¿Verdad? Pero lo veo aburrido y dije, no le han pagado. Porque ahí depende el gozo suyo. De muchos hermanos. Así, y es muy triste eso. Porque eso habla de que tu gozo no es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy usted lo quiero invitar hoy, porque como uno compra aquí, ¿cómo? Sin dinero. Te lo voy a invitar, voy a aprovechar que es así. Lo voy a invitar a este súper. Dame por favor el súper. A este súper. Para que usted compre lo que usted necesita. Amén. Sí. Faltó el vino, ¿no? Oiga bien. Ahí vamos viendo los hermanos que siguen luchando con el chorro. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿qué te hace falta de ahí? Dígale, ¿qué te hace falta? Pregúntele, hermana Marlena y a la hermana Abelito, ¿qué te hace falta? Aproveche que está de cumpleaños para que le regale algo al menos, ya que es sin dinero lo que usted va a comprar. ¿Cierto? ¿Qué te hace falta? Entonces, paz, gozo, amor, fe, templanza, bondad, mansedumbre. ¿Qué le hace falta a usted de ahí? Piense en usted y luego lleva para los demás. Amén. ¿Sí? ¿Cierto? Porque nos hace falta o no nos hace falta. Tenemos que reconocer lo que nos hace falta. Y venga y compre sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Cuántos se alegran que así es el reino de Dios? Ahora mira a tu compañero y dile algo muy importante. Pero míralo, no me mires a mí, mira a tu compañero y dile algo a los ojos. Dile, Dios está más interesado, dile, en tu carácter que en lo que tú necesitas. Dios está más interesado en mi carácter que en lo que yo necesito. ¿Cuántos creen eso? Así funciona Dios. Qué bueno que lo anotaras por ahí en el teléfono donde anotas todo, ¿cierto? Dios está más interesado en mi carácter que en mi comodidad. Porque, ay, no, es que yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Mire, hermano, yo tengo un problema todos los domingos. Les voy a confesar algo, hermano.
hay ropa que yo no lavo hace por ahí 3 meses. Usted no se da cuenta porque yo siempre me quedo acá, ¿cierto? Pero de verdad, porque me la pongo solamente para venir aquí el día domingo y ya está, y vuelvo y la guardo. 2 meses a veces dura esa ropa ahí sin lavar. Voy a confesarles el pecado, pues. Ahora usted ya entiende cómo pago la cuota del coche, ¿no? Lo que me ahorro de detergente. Pero hermano, ¿verdad? Hay días que, por ejemplo, pantalones uno se lo pone y yo no sé usted, pero uno no, todo no es para la ropa para lavar, ¿o qué? O el lavar de limpio conmigo ahora, pues. No, yo sé que usted también tiene sus cositas por ahí. Entonces, hermano querido, porque uno tiene a veces varias ropas y uno dice, ¿qué me pongo, cierto? Es un problema a veces. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Amén. Amén. Y mire, hoy vamos a ver una virtud que está en vía de extinción. ¿Qué virtud falta ahí? ¿Qué virtud falta ahí? Ahí en el súper falta la paciencia, ¿cierto? ¿Cómo necesitamos la paciencia? Esa virtud está en vía de extinción hoy. Imaginen las mujeres. ¿Sí o no? No, las mujeres no son pacientes con nosotros, los esposos, que somos difíciles. Los esposos somos difíciles, ¿o no, David? No, David dice que no. Sí, sí. ¿O no, Johncito? Los esposos somos muy complicados. Antes las complicaban las mujeres, ahora los complicábamos los hombres, ¿cierto? Pero ¿para qué necesitamos la paciencia? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la paciencia en un ser humano? Porque hay que saber esperar. ¿Qué es paciencia entonces? ¿Ah? Uno necesita paciencia para todo. Es más, la vida no la empieza ¿cómo? Esperando. 9 meses. Y uno está pensando, ¿cómo será? ¿A quién se irá a parecer? ¿Cierto? Así empieza uno la vida, esperando. Ok, entonces, muchas personas fracasan en muchas áreas de la vida por falta de ¿qué? Paciencia. Un matrimonio, ¿qué nos hace? ¿Por qué ha aguantado usted tanto a Marlito? Aprovechemos que hoy no está ese muchacho para hablar de él. ¿Por qué, chachita? ¿Porque ha tenido qué? Mucha. Usted, hermano José, confiéselo. No. Deje así, ¿no? Es así porque desanima a la pareja que acaba de llegar usted también, hombre. Ok, y como usted, mi hermano, ya se ha dado cuenta, casi siempre empezamos el estudio de cada uno de los valores haciendo el análisis del término en nuestro diccionario bíblico, trono de gloria, ¿cierto? Tenemos un diccionario aquí, si no lo sabe usted, ¿cierto? Y si el Señor dice que algo... Si el Señor dice que algo que da el Espíritu Santo es paciencia, oiga bien, ¿qué es paciencia? Pero dígame rápido, que tengo mucha prisa, ¿cierto? Pues es eso, precisamente lo contrario a lo que usted está diciendo en este momento. Por favor, como dijo el hermano, ¿cierto? El hermano se arrodilló a orar, todo espiritual. Dijo, por favor, Señor, dame paciencia, pero ya. Qué tremendo. ¿Cierto? En Gálatas 5:22 está escrito paciencia, pero el término que utiliza está escrito en griego. Ya eso lo hemos aprendido, ¿cierto? Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego. Entonces cuando escribieron paciencia, ¿qué escribieron? Mire, ¿cuántos leen esto aquí en griego? Ahora les enseñan a los chicos griego, ¿cierto? Pero uno se lee ¿cómo? Hupomoné, ¿cierto? Ciencia. Hupomoné, ¿cierto? Que es un término muy raro, tan raro, ¿cierto? Uno no le ve paciencia por ningún lado a esa palabra, ¿cierto? Por ningún lado, ¿cierto? Hupomoné es paciencia. Dígale ahora a su compañero, ¿cómo le falta a usted hupomoné? ¿Cierto? Le falta hupomoné. César. Tiene que ser un poquito más jupomonero en la vida. Literalmente lo que significa el término es resistencia. Oiga bien. O aguante, ¿cómo? Y entre paréntesis, esperanzado. ¿Cierto? Eso es. Así que la paciencia de la que habla la carta a los Gálatas es soportar
alegremente. Y es hupomoné. Eso es paciencia. ¿Cuántos me están siguiendo? El Antiguo Testamento no fue escrito en griego. ¿En qué fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo y arameo, ¿cierto? Entonces, cuando usted lee la palabra paciencia en el Antiguo Testamento, no dice hupomoné, dice ¿cómo? Kabá. Así dice, ¿cierto? Y kabá es una raíz primaria que significa atar, ligar, tal vez torciendo, entre paréntesis, aguardar, confiar. ¿Cómo? Resignadamente. Así, eso significa. En griego le dirían a uno, más o menos así, ¿cierto? Tenga la bondad y distráigase un poquitico, ¿cierto? Por allí mientras lo atiendo. Así le dirían a uno en griego. Pero en hebreo le dirían a uno, ahora se aguanta. ¿Hay diferencia o no? ¿Cierto? ¿Entiende la diferencia de los dos términos? La paciencia del Antiguo Testamento no es la misma del Nuevo Testamento. No es la misma del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la paciencia del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento? La diferencia está entre ¿qué? A ver, ¿cuál es la? Examen de una vez. La diferencia entre las dos. A ver, usted que es perspicaz ahí, dígalo. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es la diferencia entre kabá y hupomoné? ¿Inesperanza y cómo? Ok, a ver. ¿Quién más? ¿Dónde está la diferencia de esas dos paciencias? Ah, que una es alegre y la otra es resignación, ¿cierto? En ambos casos es esperar, en ambos casos es soportar, oiga bien, pero la paciencia que es fruto del Espíritu Santo es esperar con alegría. Esa es la iglesia, la del Nuevo Testamento, esperar con alegría. Ejemplos para que nos quede claro, oiga, y no se nos olvide, como siempre yo le doy ejemplos, amén, que son bobos, pero son útiles, ¿cierto? No es un bobo inútil, sino un bobo útil. Amén. Entonces, vamos a mirarlo aquí, ¿cierto? Mire este ejemplo. ¿Cómo está esperando esta señora aquí? Con alegría, ¿cierto? Y el hombre que está ahí, ¿también él está esperando o no está esperando, Vania? ¿Cierto que sí? Ahora vamos a usar unos ejemplos de una misma persona usando un tipo de paciencia que sea hupomoné y un tipo de paciencia que sea kabá. La misma persona, ¿cierto? Vemos primero la paciencia, vamos a ver primero la del Nuevo Testamento, la hupomoné. La paciencia que una mamá es capaz de tener con su hijo. ¿Cierto? ¿Qué tal le parece esa mamá ahí que le traje hoy? ¿Cierto? Tiene una paciencia hupomoné con su hijo, ¿cierto? El niño está desarmando el mundo. ¿Cuánto conocen esos niños? ¿Cierto? Los vecinos ya llamaron a los bomberos, la policía, cascos azules, fuerzas especiales, ¿cierto? ¿Y cómo está la mamá? ¿Cierto? El niño está gritando 250 decibelios o decibelios, no sé, ¿cómo se dice? Pero, y la mamá está ahí, ¿cierto? Despertó a medio barrio el niño. Pero la mamá no nota, ella está tranquila, ¿cierto? Ella dice, déjelo, que eso le pasa ahora. Y todo el mundo, ¿cómo estamos? ¿Cierto? Eso le pasa ahora. No, él tiene sus momentos, es que él es así, él tiene sus momentos, ¿cierto? Tiene sus momentos. Él debe tener, es como sueño, dice la mamá, ¿cierto? Debe tener, es como hambrecita el niño, porque pecado el niño. O yo creo que debe tener fiebrecita, dice también la mamá, ¿no? Claro, gritando a 250 decibeles. Ya el mostrico tienes, pero caliente la cabeza, ¿cierto? O ella dice, a esa edad son así, ¿cierto? Él va creciendo y él va cambiando, claro, ahora ya grita más ronco, ¿cierto? Esa actitud de la mamá, oiga bien, lo que nadie es capaz de tolerar con esos gritos. Esa es la paciencia del Nuevo Testamento. Es una paciencia que es hupomoné, ¿cierto? No es fácil.
El niño destruye la casa del amigo. Mi mamá me dijo a mí, una vez me confesó, me dijo, yo no iba a visitar a mis amigos por usted. Me confesó mi mamá. Me dijo, yo perdí todos mis amigos por usted. Tengo una deuda con mi mamá. Me dijo que yo era insoportable. Me dijo, así me dijo mi mamá. Y como yo crecí en una iglesia de donde las hermanas usaban las faldas largas y toda la cosa, allí, hermano, y uno con ese frío tan horrible. Y yo era un niño, pero yo era insoportable. Me dice que a mí me gustaba es que hacerle la maldad a las... Y decía, mira, sí me lo ha contado mamá. Me decía, tú eres insoportable, joder. Ahora ya entiendo más a Ángela. Pero hay niños que son, ¿cierto? El niño destruye la casa del amigo y ella lo mira y le dice, ¿cómo le dice? Ay, no seas así, papito. ¿Y cómo está el amigo mirándolo a uno? Ya está en la puerta, que le vaya bien, oiga. Le vaya bien. Pero ella no, ella dice, ¿cómo dice ella? Niño malo, pao, pao. Y uno ya que quita uno la correa, ¿cierto? Niño malo, este es un delincuente. Este salió de la prisión. Es capacidad de esperar, ¿cierto? Ella tiene esa capacidad de esperar de que el niño se va a portar bien. Eso es paciencia, ¿cómo? ¿Cierto? La paciencia del Nuevo Testamento, esperar con alegría. Ahora vamos a ver la paciencia de la misma señora. Amén, de la misma señora. Oiga bien, para soportar el estruendo insoportable del ronquido de su marido. Porque que hay que roncarlos, ay. No mire a nadie, por favor. ¿Cierto? ¿Cierto? De la forma en que su marido mastica. Y ella lo mira, yo he visto a esas parejas así. Uy, cómo se me fueron las luces aquí con este tío. ¿Cierto? De la manera en que él arrastra las chanclas ahí en la casa. Y ella, ¿cómo dice? Ella dice, uy, me vuelve loca. Ella no, dice, me fastidia, ¿cómo es? ¿Cuántas esposas hay aquí así? ¿Cierto? Algunas dicen, ay, yo no lo ahorco porque me mandan a la cárcel, no lo ahorco a este hombre. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Versus cuál? Oiga, versus, papito, pórtate bien. Pero ¿cómo hace esta señora para aguantarse ese muchacho? ¿Cierto? ¿Cuántas mujeres entendieron los ejemplos que le traje hoy? ¿Queda claro o no? Ahora vamos de los hombres, ¿cierto? Los hombres también podemos entender la diferencia entre Jupomonei y Kabá, ¿cierto? Hablemos de esa capacidad que tiene un hombre, porque generalmente los hombres somos más impacientes, ¿cierto? Dame allí la siguiente, por favor. Ahí está, vea, traje la foto de Cristina, de Cristian, perdón, el hijo de Cristina, la hermana de Mauricio, va. ¿Me parece, sí o no? A mí sí me parece. Y está ahí, vea, con la niña, el papá, y le está haciendo trencitas y todo eso, ¿cierto? Sin embargo, lo coge la niña por su cuenta y comienza a peinarlo, a maquillarlo, a pintarle. Cuidado, se mueve uno ahí en una situación de esa, ¿cierto? Aquí la niña le está haciendo las uñas al papá, ¿cierto? Le está poniendo rositas hasta en la barba, ¿cierto? Y eso no es algo que a un hombre le agrade. Espero, ¿no? Espero que usted no vaya a estar haciendo esas cosas. No sabe. Hoy en día, como está la cosa, ¿cuántos vieron el video que mandó el hermano Edison? ¿Cierto? Vamos a mandarlo al grupo ahí para reírnos un rato ahí. Espero que usted no, ¿cierto? Ok, él está ahí, sin embargo, él no está furioso. ¿O usted lo ve furioso? No, ¿cierto? Él no está furioso. Algo pasa en él. Él está esperando, oiga bien, a pesar de que su niña lo tiene hecho una rosita, ¿cierto? Sin embargo, él está disfrutando esa espera. Él sabe que es una espera, ¿cómo? Con alegría, ¿cierto? Aunque su masculinidad se está poniendo a prueba, ¿cierto? Aquí él soporta, ¿cómo? Jupomonei.
Eso le espera a Christopher, ¿no? Entonces, ahí está. Cierto, Jupomoné. Aquí lo están tocando, lo están pintando, le están echando cuanta cosa, ¿cierto? Versus, oiga, versus lo citaron. Lo citaron para aclarar unos temitas, su esposa con su manager. ¿Cuánto les ha tocado esa situación? A no ser que usted no haya casado, ¿no? Pero de repente, que necesitamos hablar algo con usted. ¿Cómo? ¿Cierto? Aquí no lo están tocando, no le han hecho nada, no lo están peinando, solo le están aclarando un par de cosas que él tiene muy equivocadas. ¿Cierto? A él en ambos casos le toca ¿qué? Esperar a que terminen, ¿sí o no? En ambos casos. ¿O no? ¿Cierto? Y tal vez este caso duró 2 horas y este duró ¿cuánto? 5 minutos, ¿cierto? Con la niña soportó, con un nivel de alegría tremendo, con sus contrincantes, oiga bien, lo está soportando con un nudo en la garganta, con las tripas ahí, está amarrado por dentro, retorcido por la impaciencia que tiene aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Esta paciencia es, ¿cuál? Porque él aquí está ¿cómo? Él aquí está ajupomoniado. Él aquí está acabado. Porque así queda uno después de esas relaciones que no traen, ¿cierto? Uno queda acabado. Hay que entender la diferencia, ¿cierto? ¿Cuál es la paciencia que el Espíritu Santo produce en nosotros? ¿Cuál es? ¿La resignada o la alegre? ¿Cierto? Una paciencia alegre, esperanzadora. Mire lo que dice Job 6:9. Job 6:9 dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Ah? Job define paciencia como la capacidad de soportar. La capacidad, así define Job la paciencia, la capacidad de soportar. Pero ¿qué pasa en el Antiguo Testamento? Es una capacidad basada ¿en qué? ¿En qué les dije? En la resignación, ¿cierto? En el concepto del Antiguo Testamento hay virtud en la persona y hay virtud en el sufrimiento, porque la paciencia tiene que ver con resignación. Porque hay gente que le gusta el tema de sufrir, ¿cierto? ¿Cuántos han visto eso de la gente que camina por encima de puntillas? ¿Cierto? O de carbones, ¿cierto? Pero aquí hemos aprendido que el sufrimiento en sí no tiene ¿qué? No tiene mérito. El sufrimiento en sí no tiene mérito. Porque si yo veo a una persona que va a caminar por carbones hasta aquí, pues yo también, ¿cierto? Yo me paso por aquí. Y yo llegué aquí, llegué con mis pies bien y en cambio él tiene las patas vueltas nada. Porque el sufrimiento en sí no tiene mérito. ¿O no? Es diferente que usted diga, no, hay que caminar por carbones ardiendo para salvar al niño. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que caminar. Pero el mérito no es caminar por encima de los carbones ardiendo. ¿Cuál es el mérito? Salvar al niño. Pero la gente dice, no, es que mírelo cómo sufre, cómo es de buen hombre. No. Eso no es así. No hay mérito en el sufrimiento. Amén. En el Nuevo Testamento, oiga bien, lo hermoso es que se espera con alegría y esperanza. Eso es lo hermoso. ¿Sí me entiende? En el Nuevo Testamento la atención no está en la persona, sino en el origen, en su esperanza. ¿Por qué? Oiga bien, porque la persona tiene muy clara la promesa, oiga bien, que le dieron. Por eso la persona espera. La tiene tan clara que la persona espera, tranquilamente. Ella espera tranquilamente. La cualidad ya no es la persona, la cualidad es la promesa y el prometedor. Cambia la cosa. ¿Cuántos me están siguiendo? Segunda de Corintios 7:1, mira lo que dice aquí. Dice, así que amados, puesto que tenemos, ¿qué? ¿Cómo dicen en Ecuador
cuando algo es grande. Cuando la gente quiere decir que algo es grande. Sí, pero entonces en Colombia, cuando uno va a la costa, ellos para decir que algo es grande, ellos le dicen a uno, eso es un tronco, mi hermano. Así dicen los costeños a uno, ¿cierto? Chipote promesa. ¿Cómo dicen en Perú? ¿Grande simplemente? ¿No? Allá los costeños hablan de esa manera. Aquí podríamos decir esto, ¿cierto? Tenemos tales promesas, chipote promesa, dicen los costeños, ¿cierto? Oiga bien, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios, ¿cierto? Lo que lo hace a uno esperar y perfeccionarse es, oiga bien, con semejante promesa, yo espero. Yo espero. A ver, hay dos personas, voy a explicarlo de esta manera. Hay dos personas. A una le dijeron, si usted aguanta una hora debajo de este aguacero, le vamos a dar un piso. Le dijeron a una, ¿cierto? Como premio. ¿Usted qué hace? ¿Cómo? ¿Usted qué dijo, por favor? Le vamos a dar un piso. Uno ahí mismo se planta, ¿sí? Yo me planto ahí mismo. Yo, ¿cómo? Ya está. Hasta saco mi iPhone. No, porque se va a dañar con el agua, no importa que se dañe. Ángela, amor, ponga panela ahí, aguapanela caliente, porque ahora voy para allá titirando, pero no importa. ¿Sí o no? Yo me planto. Yo me planto ahí, ¿cierto? Y otro que pasó y vio al que le hicieron la promesa empapado, viene y se hace al lado de él para que vean que él también es capaz de aguantar aquí. Y si este está mojando, yo también me voy a mojar con él. Dice, yo también voy a aguantar. El primero es inteligente. El otro es un tonto. ¿Sí o no? El otro es un tonto, yo no sé usted, ¿cierto? Está haciendo algo, oiga bien el primero, porque le hicieron una promesa, y vaya promesa, ¿cierto? Al primero le hicieron una gran promesa, pero no solo le prometieron, oiga bien, yo creo que es importante quién le hizo la promesa, ¿o no? Porque hay gente por ahí que promete mucho, y luego no cumple. Entonces uno también es bueno. Mire lo que dice Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme. ¿Sin qué? ¿Qué es eso de fluctuar? Ay, no, yo este año sí voy a servir a Dios. Y ya por allá en febrero no volvió a la iglesia. No, yo este año sí. No. El otro día vino una persona aquí y me dijo, a ver, vean, era la primera vez que venía. Me dijo, a ver, ¿qué hay para hacer aquí? Que no sé qué. Yo le dije, no, lo espero dentro de 8 días. Lo estoy esperando también. No volvió. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque ¿quién? Es fiel el que lo prometió. ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto? Todas las promesas de Dios son confiables, ¿o no? Se lo voy a repetir. Todas las promesas de Dios son confiables. Lo único confiable, hermano, que existe en el universo es, vea, es la palabra de Dios. Es lo único confiable. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras. La gente, la Constitución, ¿cierto? Hay un partido político aquí que antes despotricaba de la Constitución. Y para este año, para las elecciones, ¿sabe con qué se mantenía? Con la Constitución. Decía, no, la Constitución. Hablaba de los ricos y ahora está haciendo negocios con los ricos. Pero la palabra de Dios se mantiene fiel, porque Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Amén. La Biblia sigue diciendo que todas las promesas de Dios son en Él, ¿cómo? Sí. Y en Él, ¿cómo? Amén. Qué bueno confiar en el Señor, ¿cierto? ¿Qué tal si hoy, mi hermano, torcemos un poquito el significado de la paciencia? ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando del Valle de Acor y dijimos que era acoración? Y cuando hablamos de la alabanza y dijimos de alabanza, ¿qué tal si hoy torcemos un poquito el término paciencia y lo ponemos, para nosotros no va a ser paciencia, va a ser paz-ciencia? ¿Cierto? Paciencia, paz, ciencia. Es la manera, mi hermano, que nosotros vamos a entender la paciencia.
aquí en la iglesia, ¿cierto? Paz es tranquilidad en cualquier circunstancia, gracias a la ciencia, a algo que yo sé. Eso es paciencia, ¿cierto? O sea, tengo un conocimiento que me da tranquilidad en cualquier circunstancia y tengo tranquilidad, oiga bien, gracias a un conocimiento que he recibido. Yo tuve un profesor que él por allá en 8º grado, él cuando iba hasta en el tablero, a mí me tocó el tablero de tiza y toda la cosa, el hombre allí, y entonces él llegaba y se volteaba y decía, esto puede estar en el examen. ¿A cuánto les tocó ese? Sí, bueno, los que estudiamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero como uno todas se la sabe, ¿sí o no? Entonces, no, eso no, ¿para qué, cierto? Porque uno estaba ahí, ¿cómo es que estaba uno haciendo en el colegio? Jugando, recochando con los vagos. ¿Cuántos éramos parte de los vagos? No, ya lo sabemos, no diga nada. No diga nada. Uno más o menos se da cuenta ahí, ¿cierto? Entonces, porque uno estaba ahí con los recocheros, ¿cierto? Y eso era arriba hacia acá y todo. Pero el día del examen, ¿cierto? ¿Cómo llegábamos el día del examen? Todo el mundo llegaba ojeroso. Tengo 25 cafés encima. Porque uno quería aprender en una noche lo que uno aprendió en 3 meses. El nerviosismo, la atención se podía cortar con cuchillo, ¿cierto? Uno llegaba y uno ni hablaba para entrar a las clases normales, pero ese día del examen, ¿qué tal? Yo vi todo el libro, hermano, no entendí nada. ¿Cierto? Pero el que sí iba a estudiar, el juicioso, ¿sí o no? El que no estaba con los recocheros ahí, el que iba a estudiar, porque había gente que iba a estudiar, ¿cierto? ¿Cómo llegaba él? ¿Qué muchachos? Aquí, mijo, ojeroso, dormido, pero, ¿cierto? Llegábamos ahí, ¿cierto? Muy nerviosos, pero el otro no. ¿Por qué él llegaba juicioso? ¿Por qué? Porque él llegaba tranquilo. ¿Por qué él llegaba con paz? ¿Por qué? Confiado, ¿cierto? Porque él ya sabía de qué iba a tratar el examen. Y para acabar de rematar, terminaba el examen y adivine quién lo ganaba. Uno era mirando a ese, uno era mirando. ¿Cierto? Ahí uno trataba de hacerse entre los primeros, porque como esos son los más estudiosos, pero ganaba el examen. Él ganaba el examen. ¿O no? ¿Cuántos le hicieron copia al examen alguna vez? Porque ellos sabían qué iba a preguntar el profesor, ¿cierto? Estaba tranquilo. Los que no estábamos tranquilos eran los que no sabíamos nada. Esa es la manera en que un conocimiento te genera paz en una circunstancia. ¿Sí o no? Por eso no puede haber paz, ciencia, oiga bien, sin conocimiento. No puede haber. Segunda de Pedro 1, 5 al 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Vosotros también, o sea, nosotros, dice, poniendo toda, diga conmigo, toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, léalo por favor, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, al afecto fraternal. ¿Por qué puso el Espíritu Santo? Oiga bien, en su palabra primero conocimiento y luego puso paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede haber paciencia sin conocimiento. ¿Cierto? El que no conoce la promesa y el prometedor, ¿cómo está? Se angustia. ¿Sí o no? Se angustia. Hay personas que dicen, ¿ustedes por qué no están asustados ahí en trono de gloria con todo lo que está pasando? Mire cómo está el mundo, le dicen a uno, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento, tenemos una promesa y conocemos al que lo prometió. Por eso estamos así, tranquilos. Por eso estamos así. ¿Cierto? ¿No me cree? Mire lo que dice la Biblia, Lucas. Mire, dice, ¿quién está hablando aquí? El Señor. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Cuáles cosas? Las que están sucediendo. Hambres, pestilencias, guerras y todo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué pasa, Señor? Dice, erguíos. ¿Cuántos fuimos aquí al ejército? ¿No todavía me sé el cuadro de Carlitos, sí o no?
Ah, hay gente que ahí le regalaron la libreta. No, mi hijo, usted es sudada. Oiga, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto no es para asustarnos, hermano. Esto es para alegrarnos. Ya viene el Señor. Ya viene el Señor. Amén. El que no sabe esto, se angustia, se deprime, oiga bien, se desespera, se irrita, porque no conoce la promesa ni al prometedor. Por eso muchos cristianos están hoy en día como gallinas sin cabeza. Ay, no, el COVID, no sé qué, no, ¿cuál COVID? Eso no, Señor. Pero el que conoce el prometedor y la promesa está debajo del aguacero, mi hermano, y ya se imagina en dónde, en el piso que le van a dar, ¿cierto? Es ahí. El piso, ya me imagino allá, ¿sí o no? El piso que va a tener. El otro que no sabe, mi hermano, el por qué está ahí, está simplemente temblando de frío, pudiendo pescar ahí, es una pulmonía, ¿cierto? Y el otro está tan feliz que ni se enferma debajo del aguacero, ni se enferma. Y dice, esto está bien, vamos por un piso. ¿Sabe algo? Sabe algo que no sabe. Santiago 1:3 dice la palabra, sabiendo que la prueba ¿de qué? ¿Produce qué? Poner a prueba lo que nosotros creemos debe producir en nosotros paciencia. Amén. Yo sé que no estoy trabajando, pero pregúnteme, hermano, ¿qué me ha faltado hasta ahora? ¿El Señor ha suplido? Yo admiro una hermana y voy a hablar de ella hoy porque no está. Aquí hablamos cuando la gente no viene. Así que venga mejor. La hermana Esther Sara, ¿sí o no? ¿Cuántos la conocen? Usted habla con ella, hermano, usted no escucha a la hermana quejarse para nada. Tiene 3 niños, no tiene esposo. Pero Dios, cuando usted escucha el testimonio de ella, uno recibe aliento. Hermano, esa hermana vive en un chalet, una belleza. Ahí vive ella. Dios la ha bendecido de una manera espectacular. Porque conoce al Señor. Porque conoce las promesas de Dios. Y ella siempre, hermano, ¿cómo está, van a estar? Bien, hermano, bien, estoy confiada, Pero hablo con otros hermanos. No, aquí, hermano, no, esperado. Y plata, uno sin dinero, no es nadie. No, pues ya sabemos que no es nadie, pero no lo diga tampoco. ¿Cierto? Hermano, esa hermana, con sus 600 euritos que se gana, es una de las primeras en las ofrendas, en sus diezmos, no falta. Siempre está ahí. Porque ella conoce, ¿sabe a qué? Al que le prometió. Y ella conoce las promesas. Usted puede hablar con la hermana Esther y dice, hermano, el Señor no falta. El Señor es fiel. Y vive en su chalet. ¿Y sabe cuánto paga? 0 euros. Porque Dios es fiel. Aunque usted no lo crea. Dios es fiel. No, hermano, yo estoy enfermo, pero yo sé que el Señor me va a sanar. Porque la Biblia dice que Él es mi sanador. Esa es paciencia. ¿Cuántos están conmigo? Esa es paciencia. Santiago 5:7-8 nos sigue diciendo, por tanto, hermanos, ¿tened qué? ¿Hasta cuándo? Aquí implica, mi hermano, que tú debes saber algo que los demás no saben. ¿Cierto? Que los demás no saben. Tienes una información tan importante que debería tranquilizarte a ti en cualquier circunstancia. No importa, ¿cierto? Usted está sufriendo, porque la gente, ¿cómo está ahora? La gente está sufriendo. Y yo estoy, ¿qué? Esperando. Yo estoy esperando. Y la gente está, ay no, que cómo está esto. Ayer hablé con una vecina y desesperada en el ascensor. Me fui y le ayudé con su compra y toda la cosa. Ay, ¿y se va a subir conmigo? Le dije, claro.
O me va a dejar, pues le traigo la compra y ahora me va a dejar a mí aquí esperando. Y se puso la mascarilla, se metió contra el rincón del ascensor. Yo no sé si fue por mi nariz o qué. Y ahora no le vuelvo a ayudar. Pero la gente anda con miedo, hermano. Pero yo no, yo estoy confiado. Pero usted está muy tranquilo. Y le dice, sí, yo tengo un Dios que me guarda. Y tal vez ella fue diciendo, está loco. Pero bueno, eso es lo que ella cree, ¿cierto? Usted vive aquí, en una parada de autobús. Yo estoy esperando aquí mi autobús. ¿Es diferente o no? Es diferente. De vivir a una parada a yo estar esperando un autobús. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. La Biblia dice que nuestra ciudadanía es celestial. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Hay una gran diferencia. Luego dice, mirad, oiga, mirad cómo quién, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, oiga bien, con paz, ciencia, con la tranquilidad, mi hermano, que le da un conocimiento a la persona. Los labradores, oiga bien, sí que saben, ¿sí o no? Ellos miran el cielo y uno va a hablar con la gente del campo y ellos miran el cielo y dicen, hoy llueve por a las 6. ¿Así son ellos o no? A las 6 llueve, hermano. Y uno los mira, uno dice, ¿será que tiene un satélite o qué? Esa gente es así. Así era el abuelo, hermano. Ellos son así. Y dicen, no, pues hay 2 días para llover. A los 2 días llueve. O no es así allá en Putumayo, ¿cierto? Esa gente sabe mucho. ¿O será que son brujos? ¿Cierto? Pero tienen un conocimiento. Uno tiene un dolor en el campo. ¿Y ellos qué hacen? A la farmacia. Eso llevan por ahí y arrancan una hierba y dicen, camine, cocinemos esto. Tome eso. Y usted lo toma y ¿qué le pasa? Él le quitó el dolor. Y uno mandándose 50 pastillas de ibuprofeno. ¿Cierto? Ellos tienen mucho conocimiento. Y en virtud de ese conocimiento, ellos saben esperar. ¿Cierto? Mire este caso. Oiga bien. Hasta que reciben, ¿qué? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso dice la palabra del Señor. Oiga bien, les explico eso ahora. Verso 8, sigue diciendo, tened también vosotros, ¿qué? Paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor... Tenemos, mi hermano, una información que otros no tienen. Sabemos que el Señor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Y todos están angustiados. Oiga bien, mire lo que pasa, ¿cierto? Y uno dice, eso es señal que el Señor está por venir pronto. Está pronto a recogernos el Señor. Y eso nos permite tener ¿qué? Paz, ciencia. Así nos permite. El ejemplo, mi hermano, es el labrador. Ese es el ejemplo aquí. Y el mismo Señor Jesucristo, oiga bien, dice, aprendan cómo espera un labrador. Mire cómo, no. Este hermano, sí. Mire cómo espera un labrador. Vamos a verlo, ¿cierto? ¿Cierto? Hasta que llega la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué es eso de la lluvia temprana y tardía? En el valle del Jordán ocurre un fenómeno que llaman el siriaco. Ese fenómeno ocurre allí. Es un viento fuerte que viene desde el desierto más o menos. Muchos dicen que viene desde acá, desde el Sahara. Y se mete por el llano del Jordán. Reseca la tierra y mata muchos animales. ¿Cierto? Y si usted está en esos días, en esos momentos, en el valle del Jordán, usted diría, aquí uno se muere. Aquí no se puede sembrar nada, porque uno ve la tierra, hermano, partida. Y si usted mira en ese momento al labrador, no a este, al otro, por favor. Al labrador. Si usted mira en ese momento al labrador, él está como paciente, ¿cierto? Tranquilo. Oiga, pero usted, ¿por qué está tan tranquilo? Usted no se desespera de ver esta tierra. ¿Y él qué le diría? No, ahora en septiembre llegan las lluvias tempranas. ¿Qué es eso de las lluvias tempranas? ¿Va a llover a las 6 de la mañana? No, son las primeras lluvias, son fuertes, son abundantes, que penetran y ablandan la tierra y la nutren, ¿cierto? Y ese es el tiempo ideal ¿para qué? Para sembrar, ¿cierto?
¿Por qué el labrador, mi hermano, sabe esperar y usted y yo no? Porque él tiene un conocimiento que se llama paciencia. ¿Cierto? Un conocimiento que le da paz. Sí, muy bien por las lluvias de septiembre, pero luego ¿cómo vamos a hacer para la cosecha? Si se muere el cultivo en los otros meses. No, luego viene la lluvia tardía por allá en febrero, marzo, ¿cierto? Y luego el sol hace el resto para la cosecha. El labrador tiene un conocimiento que le hace soportar, oiga bien, esperar la lluvia temprana en agosto, ¿cierto? Él sabe que hay un ciclo establecido. Ese conocimiento lo hace esperar ¿cómo? Con tranquilidad. No pasa nada. Ahora la gente se está desesperando, ¿cierto? Porque la gente no conoce a Dios, pero tú sí lo conoces. ¿Y qué estás transmitiendo? ¿Alarmismo o paz? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Cierto? Por eso Dios nos pone como ejemplo, mi hermano querido, a esa persona que es capaz de esperar, pero en virtud a que Él sabe algo, ¿cierto? A ver, cuando tú oras y dices, Señor, dame paciencia, ya sabemos que le estamos pidiendo capacidad de ¿qué? De soportar, ¿cierto? Pero hoy aprendimos cuál es la variable. Cuando tú le dices, Señor, quiero más paciencia, el Señor te respondería diciendo, ¿cómo? Lo que te falta a ti es ¿qué? ¿Qué te respondería el Señor? ¿Qué te hace falta? Conocimiento. Eso es lo que te hace falta, hijo. Más conocimiento. Si me conocieras más, oiga bien, si conocieras más mis promesas, conocerme te permitiría tener paz en cualquier circunstancia. Y podemos concluir diciendo que todo el conocimiento que tenemos de Dios, de su palabra, hermano querido, debe de traducirse en nuestras vidas ¿cómo? La siguiente, por favor. ¿Cómo debe de traducirse todo el conocimiento de Dios en nuestras vidas? Como paciencia. ¿Sí o no? El conocimiento, oiga bien, es la materia prima que se convierte en paz y ciencia. ¿Cierto? Es lo que el Señor nos quiere dar con su fruto del Espíritu Santo. Y la Escritura dice, mi hermano, que el que nos revela a Dios es el Espíritu de Dios. Porque ninguno conoce a Dios sino ¿quién? El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Él nos enseñará todas las cosas y nos guiará a toda verdad. Así que si tú conoces a Cristo, mi hermano querido, y conoces sus promesas, debes de estar ¿cómo? ¿Cómo debes de estar? Con paz, ¿cierto? Tener paciencia en todo lo que está pasando. Y esa información te permite en cualquier circunstancia estar en paz, cualquiera sea tu situación. Hoy el mundo anda como anda, hermano. La gente dice, lo peor que nos puede pasar, ¿qué es? ¿Qué dice la gente? Lo peor que le puede pasar a uno, ¿qué es? Morirse, ¿sí o no? Eso lo dice la gente. Lo peor que a uno le puede pasar es morirse. ¿Y usted qué dice de eso? Basado en lo que tú conoces. Dije, no, eso no es lo peor que le puede pasar a uno. O lo mejor. Porque usted se va a un lado donde no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay zozobra. Se acabó la marcadera de tarjeta. No es que vaya a ser, no haya pereza, ¿no? ¿Cierto? Nos fuimos al otro lado, al lado eterno, ¿cierto? Al estado eterno. Eso que tú y yo sabemos, mi hermano, nos debe dar paz, inclusive con la muerte de un ser querido. ¿O no? Sí, uno llora y sufre por la separación temporal, pero la Biblia dice que no nos entristecemos, oiga bien, como aquellos que no tienen esperanza. Yo despedí a mi papá con mucho dolor. Cuando se le muere a uno de los viejos, eso marca mucho. Pero le dije el día que le tiré, fui el último que le tiré, valga la redundancia, la última rosa, papá. Y le dije, papá, nunca vendré
a este lugar nuevamente, dizque a visitarte. Respeto a los que lo hacen. Y nunca volví. Pero le dije, papá, un día nos veremos. Lo sé que así va a ser. Un día nos veremos. Un día nos veremos en la patria celestial. ¿Cuántos lo creen? Los demás no saben eso, ¿cierto? Los demás están en medio, mi hermano, del aguacero diciendo, ¿cuándo acabará todo esto? Y usted está diciendo, esto tiene un propósito para mi vida. Esto que está pasando es para mi bien, ¿cierto? Aún, mi hermano querido, si tus hijos han torcido un poco su camino, ¿cierto? La gente dice, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿cierto? Pero tú, como tú conoces a Dios y conoces ¿qué? Su palabra, ¿cierto? Tú conoces a Dios. Tú debes de seguir creyendo. Y debes de seguir diciendo, ese muchacho un día le va a servir al Señor. Yo les he contado, yo llegaba a veces, porque cuando conocí a la hermana Ángela me desvié demasiado. Y llegaba por ahí mareado y toda la cosa en la moto. Y me acostaba ahí. Y mamá iba y lloraba por mí. Y decía, Señor, salva esta cochinada. Así ora mi mamá. ¿Cierto usted? Salva esta puercada, Señor. Yo sé que un día este muchacho se va a servir a ti. Y yo ahí con mis alcoholes encima yo. Y si me movía mucho, llegaba ahí, aprovechaba ella y una vez. Quieto que estoy orando por usted. Cuando tu hijo se desvíe y el enemigo le esté dando unos cuantos correazos, entonces tú dígale, es que ahí le están dando unos correazos que yo no fui capaz de darle. Porque así le paga a uno el diablo. ¿Qué tal si estamos en pie en esta hora? Pero tienes que seguir creyendo, iglesia querida, que Él no está perdido. Iglesia, tu salud, tu relación, tu economía, están en las manos de ¿quién? ¿Cierto? Por eso los demás están angustiados, ¿cierto? ¿Para dónde va este mundo? Y uno los mira y uno se ríe y uno dice, no, yo sé para dónde va. Esto va de mal en peor. ¿O no es así? ¿Cierto? Pero tenemos que decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Y Él no se olvidará de mí. Yo no sé de dónde. Él me mandará una provisión. Pero hermano, si Dios tiene que usar un cuervo, Dios, paciencia. Paz, ciencia.